el que nosotros enseñamos, cómo nos quitamos eso y lo transformamos, porque no siempre estamos enseñando. Hay veces estamos aprendiendo de los otros. Y hay una parte de la teoría muy importante que dice, aprender, los estudiantes, lo que nosotros debemos lograr es que los estudiantes aprendan a aprender, y eso lo dice la teoría, pero nosotros somos los que estamos llamados a descubrir cómo es que ellos aprenden a aprender. Entonces, creo yo que con lo que ustedes estaban afirmando aquí, la reflexión está es en que yo todavía enseño. ¿Solo yo enseño o hay otros agentes y otros contextos que enseñan? Hay muchas cosas alrededor de eso. Me parece como importante. La teoría en ciencias naturales, mire, todo lo que uno lee de teoría del Ministerio, de la Secretaría de Educación, todos dicen la fórmula. Las mejores didácticas de resolución de problemas, aprendizaje autónomo, aprendizaje cooperativo, enseñanza para la comprensión. Hace muchos años yo recibí de David Perkins la conferencia sobre enseñanza para la comprensión, y uno dice, sí, es muy bien, pero la vida real, ¿cómo lo transferimos ahí? Entonces, de pronto es como mirarnos nosotros, yo como maestro, cómo es que voy a lograr hacer toda esa teoría tan bonita, o cuál posición voy a asumir frente a esa teoría desde mi vivencia en el aula. Porque es que esto de la enseñanza para la comprensión, yo hice ese curso en mi tiempo, y uno sí hace transformaciones en el aula, pero entonces a veces no las deja ver. Todo esto, por ejemplo, los proyectos de aula en preescolar, hace años que se está trabajando proyectos pedagógicos de aula. Entonces no son como cosas tan nuevas, es como lo convertimos en práctica. Pero hacia allá es que porque vamos a ver. Todo esto va a terminar en una estructura de decisión. Hacia allá vamos a llegar. Una estructura de decisión curricular, que es una estructura, como decía, sugerida, que nos permite algunos elementos que ya vamos a ver realizados ciclo a ciclo, cómo podrían funcionar, que nos permite tener una visión muy general sobre estos elementos. En teoría pedagógica y didáctica propia, las cosas que manejamos hoy en día, los elementos que nosotros manejamos, no son los novedosos, porque los elementos bastante hacen muy bien. Lo novedoso precisamente es cuál es esa intencionalidad, cuál es ese propósito formativo que yo tengo en mente para articular los elementos que me permiten lograr el resultado. Ahí es donde es importante el proceso, digamos que ahí es donde se centra el proceso de innovación. Más que decir que tengo una didáctica nueva, que tengo una pedagogía nueva, eso, digamos que eso, pues obviamente es importante, pero lo precisamente, digamos que lo esencial, lo rico del trabajo de la verdad, es ver cómo los maestros interactúan entre ellos, formando una red que permite entender tanto los procesos de enseñanza como las procesos de aprendizaje. Y desde ahí cómo se construye, cómo se aborda una situación determinada. Entonces, el último de los elementos que vamos a ver dentro de la propuesta que vamos a construir tiene que ver con las líneas de investigación. Las líneas de investigación son una estrategia didáctica, son una estrategia también antigua. Fue una estrategia que se planteó inicialmente se planteó como unas líneas de acción dentro del aspecto específico de las ciencias, una línea de acción de conocimiento particular sobre ciertos contenidos. Hoy en día, pues, se trabaja no solamente en las universidades, sino en los colegios, son precisamente como esos grupos centrados en el conocimiento particular del contenido que permiten producir conocimiento nuevo alrededor del mismo. ¿Qué es lo que queremos con esta propuesta? No que nos pongamos a pensar en la línea de investigación en matemática, la línea de investigación en español, la línea de investigación en química, sino que precisamente alrededor del ejercicio de la articulación se puedan encontrar esos elementos del contenido que son particulares y pertinentes para la institución y para el estudiante, de manera que se pueda empezar a construir conocimiento sobre eso. Entonces ustedes van a encontrar líneas de investigación, por ejemplo, en dos colegios que tienen que ver con, por ejemplo, hay una línea de investigación muy interesante que es línea de investigación en productos naturales. La línea de investigación en productos naturales para estudiantes de grado 12 del colegio es una línea de investigación que ningún estudiante si los pone a generar procesos de construcción de contenidos, procesos de construcción de conocimiento, además de productos sobre líneas naturales a partir del conocimiento ancestral de la población que están aplicando. Pero vaya, les estoy contando un código local.
Fíjense que esa línea de investigación vincula muchos elementos. Vincula los profesores de química, vincula los profesores de biología, vincula los profesores de sociales alrededor de intereses de la comunidad y de los estudiantes. Fíjense cómo aquí ya hacemos una salida del centro de la disciplina y empezamos a entender que el estudiante es precisamente ese centro, ese sujeto sobre el cual se centra el proceso, y empezamos a ver cómo las disciplinas interactúan alrededor del estudiante. ¿De acuerdo? Desde esa visión de línea de investigación, podemos empezar a entender una línea de acción alrededor de trabajar un proyecto, plantear un problema y finalmente mirarlo como un proceso de investigación como tal. Desde el principio les decía que la investigación como proceso no era un asunto que se iba a ver de una moda, sino que era un asunto que teníamos que procurar construir desde el primer ciclo hasta el último ciclo, de manera que en esos momentos el estudiante ya tenga formalizado dentro de su haber un proceso de investigación que le permita comprender una situación particular. ¿Cuál investigación? Ahí es donde viene la participación del estudiante. Nosotros en el aula tenemos la posibilidad de mostrar muchos tipos de investigación, pero es el interés del estudiante el que marca cuál es su interés y por dónde se quiere empezar a mover. Hay investigación científica, hay investigación social, hay, bueno, en mí, lo hacemos en las tres típicas, cuantitativa, cualitativa y mixta. El estudiante, dentro del conocimiento que hace, del recorrido que hace en el colegio, en el aula, puede empezar a encontrar cuáles son sus afinidades y desde ahí puede empezar a marcar cuáles son los intereses y cuáles son los caminos que quiere seguir. Y desde ahí, proyectos de aula, problemas como ejes problemáticos y líneas de investigación pueden ser una alternativa curricular que, ubicada en ciertos ciclos particularmente, permite que el estudiante construya un proceso de investigación alrededor de que le permita generar un proceso de comprensión sobre el asunto particular. Entonces, desde allí, la propuesta curricular que vamos a revisar tiene este esquema. ¿De acuerdo? Vamos inicialmente a proponer que para los ciclos iniciales el proyecto de aula puede ser una muy buena alternativa. Que para los ciclos intermedios el eje problemático, la articulación en torno a problemas puede ser una muy buena alternativa que le dé continuidad al proyecto de aula para que finalmente en los ciclos finales se establezcan líneas de investigación sobre los cuales los estudiantes pueden empezar a trabajar para culminar su proceso de formación con un proyecto establecido, con unos resultados terminados y con los elementos ya constituidos sobre todo el recorrido que se ha realizado. ¿De acuerdo? Esa propuesta curricular la vamos a ver, espero que ustedes descansen un ratito y continuamos.